En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, bienvenido a este su programa Viva y Eficaz y bienvenido a este estudio sobre los pasajes más importantes de las Sagradas Escrituras. Hemos comenzado con el pasaje del capítulo 8 del libro de Romanos, desde el versículo 28 hasta el versículo 39. Es uno de los pasajes más importantes porque es un resumen. Es una visión a vuelo de pájaro sobre la salvación del creyente, a dónde comenzó la salvación de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo fuimos conocidos, y a los que conoció entonces predestinó, y a los que predestinó a esto llamó, a los que llamó a esto justificó, y a todos los que justificó glorificó. Entonces a esto los teólogos, los estudiosos de las Sagradas Escrituras lo llaman la cadena de la salvación. También se le llama el plan divino de salvación de Dios. Y estamos estudiando, ya estudiamos lo que significa, cómo es la palabra a los que antes conoció. Ya dimos una definición de lo que significa la palabra predestinación, que es determinar el destino de alguien o de algo. Y estamos ahora en la expresión que dijo Pablo, que a todos los que predestinó llamó. Y es necesario, para entender este otro eslabón del llamamiento para la salvación, que nosotros comprendamos cómo es que Dios llama, porque es Dios quien llama. Nosotros no podemos acercarnos a Dios, tampoco podemos escoger a Dios, tampoco podemos buscar a Dios, porque la Biblia dice que el ser humano está tan dañado y está tan esclavizado en el pecado y tan corrompida su naturaleza, que la Biblia habla de una naturaleza pecaminosa, que el hombre se encuentra muerto en delitos y pecados. Por sí mismo el ser humano no puede buscar a Dios. Esa es la razón por la cual Jesucristo, que dice de sí mismo que es el buen pastor, ha venido del cielo a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa búsqueda divina se expresa aquí en la palabra llamó. El Señor está llamando por medio de su Santo Espíritu a los que conoció de antemano y los predestinó. Entonces hay un llamamiento. Es por eso que el Señor dijo a la iglesia: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Nosotros no sabemos a quienes el Espíritu Santo está iluminando, llamando, para que puedan creer en Cristo. El llamamiento es general. El llamamiento es al mundo entero, a los seres humanos de toda raza, de toda condición social, sean niños, sean adolescentes, sean adultos o sean ancianos. El Espíritu Santo está impulsando a los predicadores, pastores y a los miembros de la iglesia a dar testimonio de Cristo. Ese es el llamado.
se le llama llamado eficaz, porque a todos los que predestinó, dice el texto. Eso no lo digo yo y no lo dice la iglesia, no lo dicen los teólogos. El texto dice que a los que conoció, predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y está llamando. Es una búsqueda del Espíritu Santo, iluminando la mente y el corazón de los hombres. Ayer les explicaba que Cristo dijo que era necesario que enviara otro consolador, alguien semejante a él en cuanto a esencia y naturaleza, alguien divino que es el Espíritu Santo. Y él dice que el Espíritu Santo tiene un triple propósito en cuanto a que vino a esta tierra, primero para iluminar la mente de los hombres, para convencer al hombre del pecado de incredulidad de Cristo, de justicia por cuanto yo me voy de la tierra, ya no voy a estar aquí, yo me voy. Y el Espíritu Santo es el que justifica a Cristo e ilumina la mente de los pecadores para que puedan entender quién es Cristo y su obra redentora en la cruz, para que la gente pueda conocer a Cristo y le pueda recibir como Señor y Salvador. Y también el Espíritu Santo convence a los creyentes del triunfo de Cristo sobre Satanás y de juicio por cuanto el Dios o príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ha sido ya vencido en la cruz. Pero nos concentramos en la labor del Espíritu Santo en cuanto a cómo el Espíritu hace el llamado. Nosotros solo somos instrumentos del Espíritu Santo. Nosotros predicamos el Evangelio, hacemos el llamado, pero en realidad es el Espíritu Santo que está en nosotros iluminando, convenciendo al mundo de pecado por cuanto no creen en Cristo. Ese es el proceso, ese es el llamado. El Espíritu Santo puede tardar tiempo, su tiempo puede ser años, pueden ser meses, en que el Espíritu Santo está obrando en la mente, en el corazón del pecador, de aquel que fue predestinado. Porque a los que predestinó, a estos llamó. Y el Espíritu Santo trata con nosotros. Por ejemplo, yo pasé varios años con una inquietud espiritual. Leía la Biblia y entendía el Antiguo Testamento, pero no entendía el Nuevo Testamento. Se inició en mí una búsqueda de cosas espirituales, una inquietud sobre el asunto de la vida, de la muerte, si hay vida después de la muerte. El Espíritu Santo estaba tratando conmigo como trata con todos los seres humanos. Y cuando pasaba por una iglesia evangélica, yo me sentía atraído por la alabanza. Parecía un imán. Y desde la puerta escuchaba los mensajes del pastor de esa iglesia. Y cuando el pastor iba a hacer el llamamiento, yo me iba. Pero ve usted cómo el Espíritu Santo trabaja en aquellos que han sido predestinados, elegidos, conocidos desde antes de la fundación del mundo. Y la gran evidencia, porque usted podría preguntarse, y entonces ¿cómo puedo yo saber si soy conocido y predestinado desde antes de la fundación del mundo? Muy sencillo. Si usted oye el Evangelio, cree el Evangelio,
cree que Cristo vino al mundo y murió por sus pecados, que fue sepultado y resucitó, y usted hace su decisión personal de creer en Cristo, usted ciertamente es uno de los elegidos, de los conocidos y de los predestinados. Bien, entonces es el Espíritu Santo. A nosotros nos da la impresión de que tenemos un interés por Cristo. El pecador empieza a tener un interés, una inquietud sobre las cosas espirituales, sobre esos asuntos que se le llama asuntos existenciales. Puede provocar el Espíritu Santo una crisis existencial en el ser humano. El ser humano empieza a preguntar: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? ¿Por qué es que existe la muerte y el sufrimiento? ¿Qué hay más de la muerte? ¿Existe vida después de la muerte física? ¿Quién soy? ¿Hay un destino para mí? Esas son las preguntas que expresan inquietud por la existencia. Entonces, eso lo provoca el Espíritu Santo. De repente, esta persona empieza a interesarse en la Biblia, escucha testimonios sobre la vida y la muerte, sobre el juicio final y sobre la persona de Jesucristo, que vino a resolver precisamente ese problema moral del pecado. Es así como el Señor llama, sigue llamando, sigue convenciendo al mundo de pecado por cuanto no creen en Cristo. Si el Espíritu Santo no hubiera venido, nadie fuera salvo, porque es el Espíritu Santo, que es Dios, es llamado la tercera persona de la Santísima Trinidad, es llamado Dios. El Espíritu Santo es Dios y está buscando, está llamando, está convenciendo a los seres humanos de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso la esencia del mensaje, el meollo, el eje del mensaje evangélico, del mensaje de la buena nueva de salvación, es predicar a Cristo, sus enseñanzas, sus promesas de vida eterna, su muerte y el significado de su muerte en la cruz, su resurrección, enseñando el significado de esta resurrección, y su glorificación y ascensión al cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es el mensaje evangelístico que la Iglesia ha recibido de parte de Dios. Es el mensaje del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien habla de Cristo, quien revela a Cristo, quien anuncia a Cristo y convence al pecador que Cristo es el Salvador del mundo. Esto lo hace el Espíritu Santo y nadie más, porque nosotros más bien huíamos de Cristo. No teníamos interés en el Evangelio, ahora tenemos interés en el Evangelio. En este mismo momento, en todo el mundo, el Espíritu Santo está convenciendo a los pecadores, a los que fueron conocidos y predestinados, a los que predestinó, a esto llamó. Es el Espíritu Santo que produce en el pecador lo que la Biblia llama la regeneración y lo que Cristo explicó a Nicodemo, diciéndole: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios.
Y Jesucristo habla del origen de esa regeneración, de ese nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. El ser humano no puede salvarse ni entender. Es necesario que el ser humano nazca de nuevo por la acción del Espíritu Santo que está aquí en la tierra, en la iglesia, que mora en la iglesia. Por la acción del Espíritu Santo es que la gente puede nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu, explicó Cristo a Nicodemo. Es necesario nacer de arriba. Y se lo está explicando a un hombre religioso, porque en las religiones que hay en el mundo se enseña que hay que hacer méritos, obras, asumir un determinado estilo de vida para poder congraciarse, para poder obtener el favor de Dios. Y Cristo dice, no es así, Nicodemo. Tú eres muy religioso, tú eres muy estudioso de las Escrituras y enseñas, pero te digo que para entrar, ver, comprender el reino de Dios, es necesario nacer del Espíritu Santo, nacer de arriba. Entonces esto es lo que se llama la doctrina de la regeneración del Espíritu. Es la obra salvadora, la obra iluminadora del Espíritu Santo. El hombre está en tinieblas, sin Dios, sin fe, sin esperanza alguna. El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Es esclavo de Satanás y está bajo la potestad de Satanás. El hombre está totalmente inhabilitado para conocer a Dios. No hay conocimiento de Dios. Está muerto. Es necesario una regeneración. Es necesario que el Espíritu Santo reviva el espíritu humano, de vida, una vida nueva. Por eso la Biblia le llama, Cristo le llama nacer otra vez, nacer de nuevo. Pablo le llama ser regenerado por el Espíritu Santo. Mañana vamos a hablar en detalle en qué consiste este llamamiento. Ya estamos hablando del llamamiento y estamos hablando que el Espíritu Santo es el que llama y estamos hablando que el Espíritu Santo es el que ilumina la mente entenebrecida del ser humano y es el Espíritu Santo quien da vida para que la persona que cree en Cristo sea una nueva criatura. Como Pablo declara, el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo espero mañana. No vaya a dejar de escuchar porque necesita usted tener una visión y comprensión amplia de lo que significa que a los que predestinó, a estos también llamó. Hasta mañana. Dios le bendiga y amemos al Señor y obedezcámosle en todo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.